Los próximos dos deponentes van a ser el compañero Eduardo Núñez y Juan Carlos, y vamos a pedirle al doctor Juan Carlos Caballeros que sea el próximo. Así que, licenciado en Relaciones Internacionales con maestría y doctorado en gobierno, se ha desempeñado como asesor y consultor político en diversas entidades en México, incluyendo la Presidencia de la República y la Secretaría de la Gobernación, autor del libro The Unfinished Transition to Democracy in Latin America y Los Derechos Humanos de los Migrantes en México, catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Adelante el doctor Juan Carlos Caballeros, o Calleros, perdón. Es un gusto estar en este foro. Les agradezco a la organización Save Democracy la invitación, a Marcela Jiménez por la incansable labor que realiza a favor de la democracia en América y en México en particular, y desde luego por la invitación también particular que me realizó. En esta ocasión, mi presentación versa sobre la importancia de los poderes judiciales en América para consolidar o para contribuir a consolidar la democracia. Aquí tengo la presentación. Bien, rápidamente se trata de una reflexión sobre la gran importancia del papel político que tiene el Poder Judicial y que normalmente ha sido poco destacado al un agregado más de la burocracia o del entramado burocrático de los gobiernos, en particular en América Latina. Históricamente hemos visto una gran debilidad del Poder Judicial frente a los otros dos poderes, de tal manera que en toda América Latina podemos encontrar este modelo de democracia autoritaria, en donde el Poder Judicial el Poder Ejecutivo arrasa en su influencia frente a los otros dos poderes, ¿no? El judicial y el legislativo. Si ven en este esquema, vemos del lado izquierdo el modelo tradicional del equilibrio de poderes, es decir, la teoría constitucional, expresada brillantemente por Madison en El Federalista, en donde pues hay un sistema de pesos y contrapesos en el cual los tres poderes realizan una especie de contrapeso así, entre ellos, y hay lo que se ha llamado un sistema de frustración mutua, en donde el Ejecutivo no puede realizar todo lo que quiere porque requiere del Legislativo, sobre todo en materia presupuestaria y la aprobación de las leyes, mientras que el Judicial revisa la constitucionalidad de las mismas, ya sea leyes o acciones, tanto del Ejecutivo como el Legislativo. Y por su parte, el Judicial tampoco tiene mayor capacidad de imposición de otro tipo, porque no controla ni el dinero ni las fuerzas coercitivas del Estado, solamente es el juicio sobre la correcta aplicación de las leyes o de la constitucionalidad de las acciones de ambos poderes. Sin embargo, el modelo pseudo-democrático autoritario que tradicionalmente desde el siglo XIX ha prevalecido en América Latina es el que está a la derecha,
en donde el Ejecutivo prácticamente subordina tanto al judicial y al legislativo, llegando a extremos que se ha superado desde luego en las últimas décadas a partir de la transición a las democracias en América Latina, pero llegando a ser en ocasiones al legislativo un mero sello de aprobación a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin siquiera discutirlas realmente. Y el Poder Judicial también se ha visto infiltrado o subordinado a las disposiciones del Ejecutivo en turno por diversos mecanismos que van desde la intimidación a los jueces o bien a recortar sus recursos financieros, los cuales deberían representar al menos el 1% del presupuesto nacional según la ONU. En estos momentos en México estamos viviendo precisamente es muy extremo a el Poder Judicial ante una decisión judicial que no fue del agrado del Ejecutivo en turno y pues viene la represalia. No ha podido reestructurar a la Corte, aunque algunos candidatos del partido oficial ya han anticipado que esa sería una de sus medidas de llegar a la presidencia de la República, y el mismo Ejecutivo López Obrador también ya está elaborando una reforma al Poder Judicial que incluye reestructurar a la Suprema Corte. Y esto, desde luego, con el fin de subordinar esta Corte al Ejecutivo, con cargos, con argumentos que no son nuevos. Hemos visto, por ejemplo, en países como Venezuela, 16 constituciones, desde que es un país independiente, 16 constituciones ha tenido Venezuela, en cada una de las cuales pues representa también o ha sido aprovechada para reestructurar el Poder Judicial, y desde luego eso significa nombrar a nuevos jueces que sean favorables al gobierno en turno. En Bolivia tenemos 11 constituciones desde 1945, y bueno, en la gran mayoría de los países latinoamericanos encontramos esta constante. Se reforma, se refunda el Poder Judicial con conservadurismo, ineficacia contra diversos delitos, etcétera. Hoy mismo en México también hay una discusión sobre la supuesta corrupción, ineficiencia, traición, se le llama también, se le menciona también a la presidente de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña. Antier pasé frente al Palacio de Justicia en México, a las tasas inmensas, hay una manifestación permanente. Movilizando así a sus partidarios de América Latina con el fin de intimidar, atacarla de los jueces favorables a esa misma corte, a ese mismo presidente, o a los presidentes en turno. Finalmente, bueno, la violencia contra jueces y magistrados es una tercera vía que usualmente es empleado para controlar a los poderes judiciales en América Latina, tanto por parte del Ejecutivo, de sus apoyos políticos o de la delincuencia organizada, como mencionó muy atinadamente el doctor Buscaglia en la participación previa. También, ciertamente, los poderes judiciales latinoamericanos han mostrado graves incapacidades para controlar la corrupción, incluso al interior de sí mismas, así como proteger los derechos humanos o proveer un servicio eficiente de justicia a los ciudadanos. En respuesta, o me parece en complemento a una de las presentaciones que me antecedieron, se habló de los avances en materia de
sistemas anticorrupción que se han instrumentado en América Latina, pero aquí me permito presentarles estas dos láminas sobre cómo algunos países sí han avanzado en materia de control de la corrupción a partir del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Vean, estos son los indicadores para 11 países de América Latina en el periodo 1998 a 1999. Y esta es el mismo índice, pero para los índices del 2020, es decir, 20 años después, 22 años después. Al compararlos, es muy interesante ver cómo países como Uruguay sí han avanzado. Vean ustedes, aquí es en el 98-99, Uruguay tenía un índice de corrupción, índice de percepción de la corrupción superior al 4, a 4 o 40. Actualmente está en el 71, es decir, sí avanzó mucho Uruguay en materia de control de la corrupción. Argentina es otro caso muy interesante, tenía 3 en el 98-99, ahora tiene 42, o sea, antes se marcaba 3, pero en realidad significa 30, ahora 42. Mientras que México, que se mencionó como un caso interesante por su sistema anticorrupción, y yo agrego, si funcionara, también mencionó el doctor Buscaglia que el actual gobierno pues prácticamente lo ha paralizado, pero vean ustedes cómo en el caso de México estaba alrededor de 3, poquito arriba de 3, y actualmente sigue por encima de 3. Los países más destacados en avance al control de la democracia, de la corrupción, perdón, Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay, presentan la característica de una fortaleza de sus poderes judiciales para castigar a los políticos corruptos, incluyendo, de ser necesario, al mismo presidente o presidenta de sus países. Me parece que la Suprema Corte de Justicia, fortalecida, independiente, imparcial, es clave para controlar la corrupción. Todos los países que presentan índices bajos de control de corrupción, o al revés, índices altos de control de la corrupción, tienen un servicio judicial eficiente, independiente e imparcial. Y quienes no lo tienen, pues vemos esta gran deficiencia. Me parece que el fortalecimiento del Poder Judicial es necesarísimo, es clave, y me parece que es el único realmente que puede controlar la corrupción, pero claro, tiene que comenzar por sí mismo. Ciertamente no es posible limpiar usando agua sucia o trapear con agua puerca. Una vía que ha resultado eficaz en países donde priva el Estado de Derecho es por medio de sancionar la comunicación ex parte, es decir, la comunicación de los jueces con una sola de las partes, mientras que haya exclusión de la otra. Y esto, desde luego, incluye un encuentro personal o comunicaciones electrónicas, por ejemplo, un correo electrónico a un juez que no copie a la contraparte, en un caso específico, sería motivo de sanción si es que el juez no lo denuncia o no lo castiga él mismo, incluyendo la destitución del juez como la parte imparcial que debería estar juzgando de manera equilibrada. En lo que corresponde a la violencia contra las cortes, esta solo podrá vencerse cuando los políticos y la delincuencia organizada se convenzan de que cualquier juez o jueza resolverán todos los casos con apego a las leyes, sin importar las presiones a las que se vean sujetos, ¿sí? Esto también protegería a los mismos jueces, pues los potenciales agresores concluirían que no tiene caso violentar a un juez particular si él o la siguiente dictarán exactamente la misma sentencia que habría dictado el violentado. Juan Carlos. Un poder judicial independiente e imparcial. Sí, termino. Sí, gracias. Es baluarte de la democracia sustantiva.
La prueba de fuego es cuando tiene la capacidad de decir no al gobernante en turno y que dicha decisión se sostenga sin tener el riesgo de ser intimidado, afectado económicamente, violentado o que sea reestructurada esa corte o que sea despedido un juez en particular. Una renovación de la Carta de las Américas, por su parte, debería incluir, replicar y fortalecer las disposiciones contenidas, por ejemplo, en los principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia judicial, especialmente en lo que respecta a la inamovilidad de los jueces, incluso cuando se reestructure al Poder Judicial. La tarea es titánica, pues requiere de una reforma que fortalezca la independencia, imparcialidad y eficiencia de los poderes judiciales de América Latina de manera simultánea en varios frentes, y no solo en el plano federal o nacional, sino también en forma urgente y destacada en el caso de los poderes judiciales estatales, departamentales y los locales o municipales, en donde hay un rezago inmenso. Prácticamente en México podemos ver que los poderes judiciales estatales pues prácticamente adolecen de todas las posibilidades de ser intervenidos o subordinados por los gobernadores en turno. No ha permeado hasta a nivel estatal la reforma al Poder Judicial de 1994, incluso a la fecha. Solo de esta forma lograremos apuntalar a la democracia en América y obtener la fórmula de la democracia sustantiva que se ha señalado debe contener la democracia electoral, sin lugar a dudas, pero concluida y complementada con el Estado de Derecho. Básicamente el Estado democrático de derecho, en donde, como se mencionó también previamente, somos hijos y padres de las leyes que nos rigen. Muchas gracias por su atención. Quedo a sus órdenes para sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Un placer escucharte.